Nosotros estábamos hablando con un ex vecino, con el señor Fabián González, quien es licenciado en turismo, que hace 3 años y medio que vive en Calamuchita, más precisamente en Villa del Dique, y tiene vastísima experiencia en el área. Así que bueno, nosotros que nos gustan los programas turísticos, esta es una gran excusa. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo va? Buenas tardes. Saludos a todos por ahí. Hola Fabián, buenas tardes. ¿Cómo te tratan las sierras? Bien, bien, bien. Ahora salí acá al patiecito de mi casa, estoy mirando las sierras, tomando un mate, pues estoy llegadito del trabajo para charlar un ratito con ustedes. Ya sí charla cualquiera, me dan ganas de irme para allá, che. Bueno, Fabián, gracias por comunicarte por responder al llamado, por esta entrevista. A nosotros nos gusta saber de gente de Brandsen que esté repartida por el mundo, en este caso en otra provincia, y sobre todo la inquietud nace por otro lado, ¿no? Pero bueno, hablamos de un licenciado en turismo que después de vivir durante muchos años en la urbe, en la ciudad de la furia, ha decidido a una vida un poco más rural, un poco más tranquila, ¿no? Sí, fue así. Bueno, que dejé de vivir en Brandsen ya hace varios años, hace unos 17 años, 18 ponele. Uh-huh. Que sí, en principio tuve una inquietud de explorar cosas nuevas. Viví en Buenos Aires, en Capital, unos 3-4 años, y después las cosas de la vida me llevaron, cuando me mudé a Capital, a conseguir trabajo en Escobar, una fundación que se llama Temaiken, y lo que hizo que después me mude de Capital a Escobar, que es zona norte. Uh-huh. Ahí viví unos 9 años, hasta que también tuve siempre la inquietud de cómo sería vivir en lugares como los que venía de vacaciones. Bien. Y hace 3 años y medio, como bien dijeron, viviendo acá en Calamuchita y viviendo una experiencia que tenía ganas de transitar, y hoy muy feliz de estar acá. Y además haciendo tu trabajo, ¿no? De lo que te has formado. Sí, desde que estoy acá, yo imaginaba que iba a trabajar algo vinculado al turismo. Uh-huh. Mi formación de base es licenciada en turismo, y en mi experiencia laboral anterior lo he puesto en práctica, pero no de forma directa, sino vinculando algunos proyectos de conservación de la naturaleza, y acompañando a emprendimientos turísticos que están vinculados a la sustentabilidad, y ahí metía mi patita de turismo. Y cuando decidimos el cambio de vida y nos mudamos acá a Calamuchita, es una zona muy turística, y yo ya venía pensando en vincularme directamente al turismo, y sí, en un ámbito nuevo que no había trabajado antes, que es el alojamientos. Uh-huh. Y desde que me mudé, por suerte, se me dio todo, y a la semana de habernos mudado acá ya estaba trabajando primero en unas casas de campo, y hoy en otro tipo de alojamiento en Villa General Belgrano. Bien. No sé si conocen, pero es Conozco, fui el año pasado, tuve la suerte. Porque vos te dedicás más que nada a lo que es el turismo ambiental. Explícanos, para aquel que no sepa, que es un concepto que va creciendo, ¿qué es el turismo ambiental puntualmente? El turismo, y vinculado a lo ambiental, es tener experiencias que promuevan el cuidado del lugar que estás visitando. Bien. Muchas experiencias de turismo más vinculado a lo ambiental tienen que ver con la naturaleza. Uh-huh. Tener experiencias de, no sé, una salida de trekking, subir un cerro, alguna actividad náutica, todas que lo que vos realices no generen un impacto negativo en el lugar que estás visitando. Uh-huh. Eso se puede ampliar un poco más, no solo al cuidado de la naturaleza propiamente dicha, sino que cuando se habla de sustentabilidad o de un turismo regenerativo, que es algo que está en boga ahora en el último tiempo, tiene que ver no solamente, la sustentabilidad habla de que vos realices un tipo de turismo que no genere un impacto negativo en el que estás, en el lugar donde estás. Uh-huh. Hay nuevas líneas que hablan de regeneración que no solo no generar un impacto negativo, o que sea neutral, digamos, no dejar una huella negativa, sino que dejar una huella positiva en el lugar que estás visitando. Entonces, que tu paso por ahí te permita disfrutar de una experiencia turística, y que apoye a una economía local, a las comunidades locales,
más allá del cuidado de la naturaleza y las especies que viven ahí. Claro, básicamente sería tratar a ese lugar como si fuera el tuyo, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Sí, sí sos cuidadoso. Sí, claro, sos cuidadoso con tus pasos, por eso. no solamente que no siempre se da, pero sí va por eso a ser respetuoso con el lugar que estás. Claro, por eso visitando y en todo aspecto, ya sea desde el ámbito natural y hasta con la comunidad anfitriona, digamos. Sí, se me viene a la mente una noticia de hace, creo que de la semana pasada, de 2 turistas que tuvieron en un lugar que creo que grafitearon una piedra, una cosa así, y le llegó una suculenta multa, lo cual celebro. Sí, fue en Mendoza eso, y por eso, no siempre la gente es cuidadosa. Hay lugares, hay casos como este que, requirió una multa como una sanción que ojalá sirva como de ejemplo a otros, pero en mi otro trabajo, digamos, que trabajaba más vinculado a la educación ambiental y demás, es como tenemos que promover un cambio de actitud en las personas, en cambio de hábitos, más allá de una multa, ¿viste? Como no grafitear una roca o un espacio natural porque te van a poner una multa, sino porque valorás eso, lo entendés como que es algo importante, y si vos lo valorás, no te van a hacer dañarlo. Exacto. Fabián, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. A ver. ¿La gente cómo recibe esto del turismo ambiental? ¿Viene por desconocimiento? ¿Viene porque ya conoce y le parece una propuesta interesante? ¿Cómo es en cuanto al cuidado de esto que vos decías de los ambientes y demás? ¿Cómo se acerca a la gente? Y hay mucha gente que de por sí puede tener un interés propio en visitar ambientes naturales. Cada uno tiene como su gusto de realizar distintos tipos de turismo, y hay algunos que ya particularmente están predispuestos, o lo que más disfrutan es de visitar ambientes naturales. Y quien ya tiene una predisposición a eso, como que ya de por sí tiene una tendencia mayor a realizar el cuidado del lugar. Y por otro lado, mucha gente se encuentra de repente deciden visitar, no sé, Villa General Belgrano, donde yo trabajo, y desde las gestiones municipales, gestiones provinciales, se promueve ese tipo de turismo, y la población local lo adopta y se identifica con eso. Al estar en ese lugar ya te vas a ir informando, porque te van a invitar a conocer lugares valiosos desde el patrimonio del lugar, te van a invitar a que cuides tus residuos, a que hagas la gestión de ellos, te van a invitar a que te muevas en bici y no en auto, que camines, que puedas conocer los lugares de otra manera. Así que, por un lado, hay gente que tiene predisposición a visitar lugares así, y después depende también para mí de las gestiones locales. Bien, bueno, se me ocurre que, hablábamos de esto hace un rato, Fabián, que Bransen no fue tan beneficiado geográficamente, pero sin embargo sería un buen punto para explotar el turismo ambiental. En la provincia de Buenos Aires hay muchos lugares, incluso Bransen es uno. Uh-huh. Hay que hacer considero yo, una planificación de turismo, y que haya un interés como real de la comunidad, de empezar a desarrollar ese tipo de turismo. El turismo es una actividad que de por sí, ahora hablando de lo ambiental, de por sí tenés que cuidar el lugar en que estás habitando. O sea, ahí ya tenés un ganar. La actividad turística, directamente, alojamientos se van a promover actividades guiadas, se va a promover el comercio, pues la gente va y va a tener que comprar en un kiosco, en un súper, o un regalito. Promueve muchas otras actividades que son de manera más indirecta. Y en Bransen hay algunos emprendimientos. Yo, de hecho, cuando me inicié en todo esto, cuando empecé a estudiar la Tecnicatura en Turismo en la Ciudad de La Plata,
en paralelo para solventar mis estudios, empecé a trabajar en la granja educativa Loma Verde, con Mario Jornet y Nora, y ahí descubrí un mundo, y ese era un emprendimiento rural donde lo principal que se promovía era como que las personas que visitaran conocieran las actividades rurales de la Pampa Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí realizamos un montón de actividades, desde con animales hasta amasar pan, hacer un ladrillo, jugar a la taba y comer un asado. Entonces, o a Campo Bransen, hay muchos que no sé si siguen estos emprendimientos desarrollándose, porque ya hace un tiempito que perdí el rastro, pero más allá de las actividades rurales ahí por fuera, después el visitar estos lugares te invita a, bueno, me voy al centro a comer, no sé, a algún restaurante del centro, y mueven mucho la economía local. Es una decisión como de la comunidad y bueno, tiene que haber gestión también atrás de eso para que se pueda realizar. Sí, tiene que haber un compromiso de todos para con ello. Creo que de los emprendimientos que nombraste están todos trabajando, pero yo ahora me quiero meter en algo. Este dato me lo guardé. No, mentira, lo conté, pero me lo guardé para esta parte de la nota, porque vos en tu época de trabajo en Temayquén, bueno, entiendo que estuviste inmerso en la provincia de Misiones, del Chaco, conviviendo con los habitantes, con los lugareños, y que te ha tocado hacer cosas que yo las veo insólitas, ¿no? Porque en parte de esto de la concientización, por ejemplo, te ha tocado decirle a los lugareños, decirle, por favor, no case, o sea, ellos cazaban el yaguareté para poder comerlo y aprovecharlo, y vos decirles, no, muchachos, no, porque esto lo tienen que conservar. O sea, yo la pregunta mía es, ¿con qué cara te miraban esa gente vos al momento de fundamentarles de por qué no tenían que cazar? Sí, he tenido 6 años de mi paso ahí por Temayquén. Yo trabajaba en el departamento educativo y mi trabajo era con la comunidad de los lugares donde se estaban desarrollando distintos proyectos de conservación. Me tocó trabajar sí, en Chaco, en Misiones, en Formosa, en distintos lugares. Y en algunos lugares se daba que todavía la caza de animales era como una práctica que se venía realizando casi ancestralmente. Algunos salían a cazar porque era una práctica que realizaban con su papá, con su abuelo y anteriormente, y capaz que se alimentaban de esos animales, como que alguien va a, no sé, al Chacomús a pescar, no sé, y comerse un pescado. Mi trabajo era como mostrarles otras posibilidades. No era ir a decirles no se hace esto, porque tampoco vas a lograr mucho impidiéndolo, sino que eran procesos como un poco más largos, de mostrarles que hay otras posibilidades, de que hay especies que están en peligro de extinción, de la importancia de esta especie para un ecosistema, porque cada individuo cuenta. Entonces eran procesos como educativos un poco más largos y de trabajo con ellos, para mostrarles otra realidad. Después de lo que es, hay animales que sí, por ley están protegidos. Bueno, va a ser jaguareté, pero cada provincia tiene sus especies protegidas, y que si uno caza o mata un animal de eso, estás violando la ley. Eso ya no era mi trabajo, sino que era más de las autoridades de cada lugar. Mi trabajo era un proceso más educativo y de trabajo con ellos, de contarles el por qué estábamos ahí, por qué nos importaba el animal que ellos cazaban, nosotros lo cuidábamos y lo investigábamos. ¿Por qué estábamos viajando de Buenos Aires hasta ahí para eso? Como que puedan comprender la importancia. Lo mismo con el cuidado del monte, de la selva, de donde sea. Y sí, ese fue mi trabajo durante mucho tiempo. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Y al final terminaban entendiendo los motivos de la llegada de ustedes. Obviamente que entiendo que al comienzo todo es difícil, pero al final, ¿podían darse cuenta de por dónde iba la cosa? Sí, en algunos casos sí, en algunos casos no. Tenés de todo. El trabajo con las comunidades eran comunidades muy pequeñas, de pocos habitantes, de pocos miles de habitantes. Entonces
lo que hacíamos eran diversas estrategias, desde trabajar con el sistema educativo, entonces desde acompañar a docentes que hacen proyectos educativos que promuevan el cuidado de eso, y a veces el papá del nene que iba a la escuela era el que cazaba el animal. Entonces, pero ya empezaba a traer a través de la escuela, de una institución local, que ellos conocían más, respetaban más, empezabas a traer el tema de que antes no se hablaba de eso. O participando en eventos, por ejemplo, eventos en fiestas del pueblo, eran lugarcitos donde nosotros interveníamos ahí y llevamos distintas propuestas que acerquen un poco a la naturaleza, y que la idea no es imponer nada, porque si uno va y quiere imponer algo, eso no termina funcionando, o cuando te das media vuelta y te vas, eso vuelve a suceder. Tal cual. Pero son procesos muy largos. Ahí van a escuchar perros ladrando. Sí, estás en la naturaleza. Bueno, yo por mi lado te quiero hacer la última, que es casi el motivo de esta entrevista. No importa que lo hayas hecho como hobby, pero sabés más que nosotros. Te has metido un poquito en el área del astroturismo también, que es un concepto bastante nuevo. Sí, me he metido, lo he desarrollado más, como te contaba la otra vez, por hobby. Al finalizar la licenciatura en turismo necesité un tiempo de descansar la cabeza, y al poquito tiempo encontré, hará unos 13, 14 años más o menos, que en un lugar muy chiquito daban un curso de astroturismo. Fue que ahí que dije, ¿qué es esto? Y es hacer turismo a partir del disfrute del cielo y los eventos astronómicos que suceden. Se da generalmente en espacios donde hay un buen cielo para ver. No sé si se han quedado alguna vez mirando el cielo, las estrellas y demás. Uno a través del cielo puede desde ubicarse, desde ver la Cruz del Sur y ubicar dónde está el punto cardinal sur, hasta, como hacían en la antigüedad, contar historias que permitían transmitir un poco de generación en generación ciertas cosas. De ahí las constelaciones, por ejemplo. La mayoría de las constelaciones vienen más del hemisferio norte, pero acá muchos pueblos originarios, mirando las estrellas a lo largo de los años, contaban sus historias, veían figuras de los animales con los que convivían en el día a día, y a partir de esos relatos se pueden realizar experiencias turísticas. Después también pueden involucrarse, no sé, binoculares, donde ya con un binocular, si alguien tiene en la casa y se pone a ver el cielo, ves un montón de cosas más que a simple vista no nos deja ver. O con un telescopio ver la luna o ver un planeta. Para mí es muy interesante, muy llamativo y muy atrapante. Bien, es como para un capítulo aparte, pero entiendo que, en resumen, en un lugar como Bransen no tendríamos problemas justamente para disfrutar de este tipo de eventos. No, se puede realizar en cualquier lado. De hecho, hasta en la ciudad de Buenos Aires, siendo una ciudad muy grande con, no sé, mayor contaminación del aire, se puede realizar astroturismo. Es encontrar un lugar lo más despejado posible, con menos contaminación lumínica, y es ganas de pasar un rato al aire libre en la naturaleza, compartiendo un momento. La verdad que podría ser un gran proyecto el desarrollo del astroturismo allá en la localidad. En un momento lo iba a desarrollar yo, pero las cosas de la vida me fueron llevando para otros lados y nunca lo encaré, y terminó mi vida transitando en otras localidades, pero sí, sería muy bonito realizarlo ahí, y tranquilamente puede hacerse en Bransen, en cualquier lugar. Hay algunos lugares más predispuestos, con más predisposición por el hecho de que son ciudades muy pequeñas, no tienen contaminación lumínica, hay poca humedad ambiente, entonces te permite ver más cosas, o más días soleados y despejados, pero en cualquier lugar con ganas, un poquito alejado de las luces, ya uno puede disfrutar. De hecho, ahora en este momento, mientras charlamos, estoy mirando la luna, que si no la vieron, está ahí casi llena y está hermosa. Bueno, en este momento no puedo, pero porque no me lo permite el estudio, pero lo haré apenas salga aquí de la radio. Bueno, hablamos con Fabián González, licenciado en turismo, viviendo en
Villa del Dique, Córdoba, más precisamente la región de Calamuchita, y te quiero agradecer por estos minutos que nos has contado un poco de tu historia, de tu trabajo, y bueno, obviamente gracias también a tu hermano Guille, que fue el que nos facilitó la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, cuando Guille me contó que me iban a contactar ustedes, bueno, me puso contento porque ciertas cosas como estas charlitas, aunque sean de unos minutos, me acercan a Branson, donde tengo amigos, familia y demás. Así que está bueno el espacio que le dan a distintas personas que hoy estamos dispersas en distintas provincias o en distintos lugares. Es la idea. Así que bueno, un abrazo para todos y bueno, gracias por este espacio. Gracias, Fabián, un abrazo muy grande.